el de Trabajo. Le damos la bienvenida a Martín Ruggiero, nuevo titular de Trabajo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted, ministro, con la distancia social del caso? Como siempre digo, nos encanta recibir a los invitados en el estudio porque evidentemente no tenemos problemas de audio para empezar como nos está ocurriendo con el Skype. Gracias por estar con nosotros, ministro. Muchas gracias, Enrique, por a la usted, oportunidad. gracias. Cuéntenos primero, ¿con qué agenda entra usted? Evidentemente, pues hay un contraste, ¿no? Con su predecesora. Todos sabemos que el propio primer ministro estaba interesado en este cambio. ¿Cuál es la agenda en primer lugar? La agenda de este gobierno es buscar balances, buscar equilibrios entre las partes de la relación laboral, entre el trabajador y el empleador. Y esa es la agenda de este gobierno. Se ha dicho, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de preguntárselo incluso en entrevista al Premier, que el tema de la suspensión perfecta, ¿no? No ha salido como se esperaba. Porque, a ver, es una figura que se le ofreció a parte del empresariado y resulta que se han aprobado muy poquitas suspensiones perfectas y en muchos otros casos se han denegado. Y claro, el problema es que cuando te la deniegan, evidentemente, pues si tú estás acudiendo a la suspensión perfecta, se supone que es porque no, el negocio no da, ¿no? En este momento, y si te la deniegan, tienes que pagarle a los trabajadores lo que les corresponde por estos meses en la cuarentena y demás. ¿Cómo se va a hacer para arreglar en esos dos niveles? De un lado, acelerar la suspensión perfecta y a quienes ya se la rechazaron, ¿ya no hay nada que hacer? Cuéntenos, por favor. De acuerdo, estamos dotando de recursos con la finalidad de acelerar el procesamiento de la solicitud de suspensión perfecta. Hoy en día existen alrededor de 30.000 solicitudes de suspensión perfecta que involucran a un total aproximado de 300.000 trabajadores. Entonces, está en la agenda de este gobierno dotar de herramientas a los órganos resolutorios y a la SUNAFIL con la finalidad de acelerar el procesamiento de estas solicitudes, ¿no? Cabe recordar que las suspensiones perfectas implican, por un lado, el cese de la obligación del trabajador de prestar servicios y, por otro lado, el cese de las entidades empleadoras de pagar la remuneración y ciertos beneficios laborales. Hay un doble objetivo, es decir, que la empresa no quiebre y que el trabajador pueda mantener su puesto de trabajo finalmente, ¿no? Es un objetivo clarísimo de este gobierno conservar los puestos de trabajo y conservar a las empresas también como principal fuente de empleo. Y ahora, pero entonces, ¿se va a acelerar el tema para responder a este embalse evidente de suspensiones perfectas que tenemos ahora? Sobre la base de criterios objetivos, rigurosos, se va a hacer un análisis de estas solicitudes, con la finalidad justamente de lograr, en la medida de lo posible, lograr el procesamiento más ágil de estas solicitudes. Volviendo a tu pregunta anterior, dijiste si a las empresas se les deniega esta solicitud, ¿tienen otros mecanismos para cuestionar? Sí. Sin duda, existen medios impugnatorios previstos por ley para que las empresas puedan cuestionar en las instancias correspondientes una eventual denegatoria de la solicitud de suspensión perfecta. ¿Cuántas se han denegado aproximadamente? Estamos hablando a nivel nacional de... estamos hablando cerca de 8.000 solicitudes. Es una cantidad importante la que se ha denegado. Entonces, y estas son empresas que, como digo, pues están evidentemente en problemas. Ahora, amarrado a esto, se suponía que con la suspensión perfecta llegaba, porque se han ido, pues, digamos, incorporando medidas a lo largo de toda esta crisis, este bono familiar universal, ¿no? E incluso, a ver, recuérdeme, ¿el bono familiar universal es el mismo que para los que entran en suspensión perfecta? No, son distintos. Son dos bonos distintos, ¿no? Hay un bono universal, como tú correctamente indicas, y también está el bono que tiene como objetivo ser otorgado a aquellas personas que han sido parte de una solicitud de suspensión perfecta aprobatoria, ¿no? Justamente el día de hoy ha sido aprobada una resolución ministerial que recoge el padrón, el segundo padrón de beneficiarios del bono universal, ¿no? Que es por un importe de 760 soles. Este importe será abonado en coordinación con el MIDIS, en coordinación con RENIEC y en coordinación con el MEF a inicios del siguiente mes. ¿El bono para los trabajadores de suspensión perfecta va a continuar mientras dure esta figura? Correcto. Sea, es decir, porque esto no se ha levantado todavía, ¿no? El bono que será pagado a los trabajadores que forman parte de una suspensión perfecta equivale a 760 soles y será pagado en máximo 3 oportunidades, porque la duración de la suspensión perfecta está pensada en que dure 90 días, ¿no? Muy bien, ahora, otro punto importante es el tema de Trabaja Perú, ¿no? Es otra, digamos, es otro impulso que se le quiere dar
a la reactivación del empleo. Estamos hablando de 71.000 puestos de trabajo y esto tiene que ver con obras, ¿no?, que van a ejecutar los distintos niveles de gobierno. ¿Cuál es el papel de su despacho ahí? Trabaja Perú es una iniciativa que forma parte de una iniciativa más grande que es del gobierno, que es el programa Arranca Perú, que tiene como finalidad crear 1 millón de puestos de trabajo. En particular, Trabaja Perú tiene como finalidad o como objetivo crear 220.000 puestos de trabajo. A fin de mes se estarán incorporando al mercado laboral 70.000 personas en el marco justamente de este programa. ¿Y de qué se trata Trabaja Perú? Es un trabajo coordinado entre el Ministerio de Trabajo y gobiernos locales con la finalidad de que las personas, habitantes de estas localidades, puedan trabajar en proyectos de infraestructura menores, pero también en actividades. Un dato importante a tener en cuenta es que la mayoría de personas que prestan servicios en estos empleos temporales son mujeres, lo cual pone en evidencia que se trata de un programa atractivo y que ha tenido bastante acogida. Ahora, el tema de trabajo remoto. Ahora mismo estamos en esta, creo que es la fase 4 ya, entrando ya a la fase 4, y en realidad pues lo que tenemos, cruzo uno los dedos, hemos tenido 4.800 contagios, casi 5.000 contagios los 2 últimos días. Y el gobierno, en principio, se ha visto que no es muy amigo pues, de regresar a una situación de cuarentena, aunque la señora Macetti ha dicho que si toca, tocará. Pero evidentemente el trabajo remoto ahí juega un papel, ¿no? O sea, vamos a tener que pensar todavía en dar facilidades para el trabajo remoto para que esto, pues, de alguna manera pueda controlarse. ¿Cómo se va a implementar la ampliación? Porque muchas veces lo que ocurre también es que el empleador no quiere, pues, ¿no? Prefiere obviamente que el trabajador esté en su sitio de trabajo para chequearlo, ¿no? Y eso es un debate, pues, mundial en realidad. ¿Cómo asegurar que el trabajo remoto continúe siendo una herramienta, pues, útil en un contexto tan difícil como este, ¿no? Ya, existen dos formas de prestar servicios de forma remota, no presencial, digamos, que es el teletrabajo y el trabajo remoto. El teletrabajo ya era una institución que se encontraba regulada en el ordenamiento jurídico peruano a través de una ley y un reglamento. Y es una norma que no tuvo acogida. En el Perú, a febrero del presente año, existían 2.200 teletrabajadores. A diferencia del teletrabajo, el trabajo remoto ha tenido una acogida significativa. A mediados de julio, a mediados del presente mes, existen más de 220.000 trabajadores remotos. Circunstancia que pone en evidencia que ha sido una medida que ha sido aceptada, recogida, tanto por trabajadores como empleadores. La medida que se viene evaluando a implementar es extender la vigencia del trabajo remoto hasta por lo menos fin de año. Justamente es una medida que consideramos que ha tenido mucha acogida porque ha permitido velar por la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, en el marco de esta pandemia. Esto se va a ampliar entonces hasta fin de año. Exacto. Ahora, hasta por lo menos fin de año. eso para, digamos, mantener, ¿no?, o preservar los empleos que todavía tenemos, pero sabemos que en Lima se han perdido 2.6 millones de empleos, o sea, es realmente una hecatombe. Y cuando hablamos de Trabaja Perú estamos hablando de 71.000 empleos, muy bien intencionados, pero evidentemente estamos en una situación realmente extrema. ¿Cómo hacer para impulsar el empleo desde su punto de vista? Como señalaba, Trabaja Perú es parte de una iniciativa más grande denominada Arranca Perú, que es una iniciativa que no solo involucra a la cartera de trabajo, sino también es una iniciativa que involucra a carteras que desarrollan proyectos de infraestructura, como por ejemplo transporte, vivienda, construcción y saneamiento. Y Arranca Perú tiene como objetivo crear en el corto plazo 1 millón de puestos de trabajo, ¿no? Estas carteras, transporte y vivienda, al desarrollar infraestructura de mucha importancia, de mucha relevancia, generan también puestos de trabajo. Por su parte, la cartera que lidero, a través del programa Trabaja Perú, va a generar este año por lo menos 220.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces sí hay números importantes en la generación de empleo. ¿Cuál es su posición, ministro? Porque, digamos, en el tema de políticas de trabajo siempre nos hemos encontrado con dos bandos, por decirlo así, ¿no? Uno que dice que en el Perú el empleo formal es de los más caros del continente y hasta del mundo, que contratar es muy difícil, que despedir también es muy difícil y por lo general es un sector, por supuesto, pues ligado al empresariado y demás, que demanda mayor flexibilización.
Del otro lado, lo que te dicen es, oye, los empresarios ya tienen todas las herramientas, ¿no? Para subcontratar, ¿no? O contratar, digamos, a medias, como de hecho ocurre en el Perú. Así que no es necesario de ninguna manera recortar más derechos. Evidentemente estamos hablando en un sentido, digamos, hacia el futuro y en una situación, todavía no tenemos pues una reforma laboral sobre la mesa ni nada, pero cuéntenos un poco cuál es su posición al respecto en estas dos, digamos, orillas. Sin duda la formalización es un problema muy complejo que involucra a distintas entidades, ¿no? Y hay distintos tipos de formalización y de informalidad, mejor dicho, y por tanto distintas formas de atacarlo, distintas estrategias que podrían implementarse. No solo es informal aquella persona que no está en planilla, sino también es informal aquel empresario independiente que no tiene RUC. Entonces es una labor conjunta de todo el gobierno de desplegar esfuerzos grandísimos para justamente lograr la formalización. Yo creo que se deben agilizar ciertos procedimientos, pero sin descuidar los derechos de los trabajadores. Ni siquiera en una situación como esta, digamos. No, sin duda. La agenda, como señalábamos, de este gobierno es preservar el empleo y brindar ciertas herramientas a las empresas para que persistan como principal fuente de empleo, de trabajo. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Trabajo, Martín Ruyero. No se muevan. Ministro de Trabajo, Martín Ruyero, a usted en su gestión lo recibieron con la circulación de unos chats que de ser ciertos serían realmente condenables. Yo he visto que en el Twitter usted ha puesto que es falso, y digo condenables porque tienen sobre todo uno de contenido abiertamente racista. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay incluso una denuncia penal al respecto, lo hablábamos fuera de cámaras. Reitero nuevamente que son chats evidentemente falsos, ¿no? Por un tema de principios, de convicción, de crianza, de educación. Jamás me expresaría así de una persona. ¿no? Si es falso, ¿cuál cree usted que sería la motivación de algo así? Cuestionarme o... Yo estoy abierto a las críticas, pero pido que me juzguen, que me critiquen por las acciones, por mi gestión, ¿no? Por las decisiones que adopten el ejercicio del cargo que ocupo. Pero no me juzguen en función a inventos o a mensajes apócrifos, digamos. Usted nos asegura que usted no se expresa así de ninguna manera. Jamás. Y te doy un dato objetivo. Conozco Huancayo, pero nunca he ido a realizar una gestión o una diligencia judicial o administrativa, como se mencionaba en el chat. Entonces, o sea, el contexto en sí mismo es falso. Es correcto. ¿no? Okay. A ver, otro cuestionamiento que se fue encadenando uno al otro, pues en realidad, y el tema de su juventud. ¿No? Más que su juventud, porque tenemos pues ministros jóvenes y el relevo generacional está muy bien. Además de su juventud, la falta de experiencia en el sector público. ¿Cómo explica esto? ¿Cómo responde, mejor dicho, a esa crítica? En el Ministerio de Trabajo vengo laborando en estrecha coordinación con un equipo de experimentado, con el viceministro Palacios, con el viceministro Requejo. Estos son los viceministros que venían de la gestión anterior. ¿Usted los ha ratificado? Sí. No creo necesario por el momento hacer cambios y siento que en toda crisis hay una oportunidad de mejora, ¿no? Y como señalaba, hemos generado equipos de trabajo muy interesantes, complementando, digamos, la juventud con la experiencia, con ideas frescas y también reforzando las medidas que ya habían sido implementadas previamente. ¿Qué pasó con el estudio de abogados en el que usted trabajaba? ¿Por qué estuvo en un momento en su hoja de vida y luego salió? Se ha dicho que era pues, un estudio de abogados que, entre otros, pues, se ha dedicado a la defensa de empresas cuestionadas por corrupción. Cuéntenos, por favor, de su experiencia. En primer lugar, debo indicar que no he tenido la oportunidad nunca de patrocinar a una empresa cuestionada o que se mencionaba, a la cual se hizo alusión. Desde mi área laboral no tuve la oportunidad de defender a esa empresa en lo absoluto, ¿no? Y simplemente las modificaciones en mi hoja de vida se debieron a criterios de relevancia. Inicialmente, cuando se cuelga la hoja de vida, se menciona un diplomado que yo había seguido, el cual es cierto, pero no se mencionó mi maestría. Fue un tema de descoordinación, quizás. La maestría siempre tiene que ir adelante, en todo caso. Claro, considero que es más relevante una maestría que un diplomado. Posteriormente se subsanó ese error y se colgó, digamos, la hoja de vida, digamos, con los datos más relevantes, ¿no?
Eso es. Voy a ser muy directo y siempre a un ministro que entra a una cartera hay que desearle suerte y yo le deseo suerte, pero voy a ser muy directo. ¿No se siente usted muy joven, muy pichón, como decían antes, para asumir un cargo como este? Dígamelo con toda franqueza. A mí me han ofrecido la oportunidad de trabajar por mi país y aquí estoy. Y siento que cuento con las habilidades y con la capacidad de liderar la cartera que hoy día en la cual vengo trabajando. Me siento que tengo las capacidades, como señaló. ¿Qué le dice a los jóvenes? El trabajo juvenil ya era complicado, siempre ha sido un índice que le va peor, ¿no?, que a los otros en un país, además con la informalidad que hay, siempre los jóvenes están mucho más expuestos. ¿Qué va a hacer por los jóvenes? Creo que la gente de mi generación, en sus 30, tenemos una visión muy crítica, muy cuestionadora, muy juzgadora de la política, ¿no? Pero muy pocas veces tenemos el coraje o nos atrevemos a participar en la vida política. Y creo que esta oportunidad que se me ha dado no la podía dejar pasar. Tengo un compromiso con este país, era casi un deber cívico trabajar por el Perú. Y aquí estoy, trabajando arduamente desde hace más de una semana. Para ir finalizando, el tema pues de su sector siempre es complicado cuando hablamos pues de las distintas partes con las cuales se dialoga, ¿no? El Consejo del Trabajo y bueno, cuando se han querido tomar modificaciones siempre ha sido difícil el tema, bueno, sindical, ponerse de acuerdo. ¿Usted cómo va a jugar esa parte? ¿Cuándo se va a comenzar a reunir con estos actores sociales? El diálogo social es fundamental en cualquier gobierno, en cualquier democracia. Soy un convencido en el diálogo. Soy un convencido que el diálogo legitima la adopción de medidas, la implementación de disposiciones. Siendo así, en los próximos días me voy a reunir con las 4 principales centrales sindicales, en particular el próximo jueves, con los cuales hoy tuve la oportunidad de conversar telefónicamente para presentarme, para saludarlos y confirmar la reunión de la próxima semana. Muy bien, entonces ojalá nos pueda informar luego de los resultados de estas reuniones, así que esperamos Encantado. estar en contacto. Le reitero la buena suerte a su gestión porque el país la necesita. Gracias por estar con nosotros, Martín Rullero, ministro de Enrique. Trabajo, en esta primera entrevista. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Francisco Ismodes, ex ministro de Energía y Minas. ¿Por qué? Se viene Foromin D, Foromin Plus D, más D, que se desarrolla hasta mañana, se está desarrollando y por supuesto la minería es un sector fundamental, ¿no?, en estos días y claro, está además inmersa en medio de la protesta social, así que vale la pena conversar del tema. Regresamos después de la pausa. Qué duda cabe, la minería es un motor de desarrollo para el país y también, como sabemos, en los últimos días ha reaparecido fuerte la protesta social en el corredor minero. Hemos visto camiones quemados, incluso en Espinar, por la exigencia de la comunidad que demanda, en ese caso puntual, que se le entregue, o la empresa le entregue un bono de 1.000 soles a cada poblador. Es un ejemplo del factor de tensión que puede siempre estar cerca a la minería y más en circunstancias actuales. De otro lado, el primer ministro pues ha reiterado la cantidad de miles de millones en realidad que tienen los 3 gobiernos en los 3 niveles de canon sobre canon, regalías que ni siquiera pues han sido ejecutadas. Así que hay de cal, hay de arena y como reitero, pues el sector es indudable motor de desarrollo para el país. Francisco Ismodes, ex ministro de Energía y Minas, organiza Foromin D, Foromin Más Desarrollo, que viene organizándose hasta mañana. ¿Cómo está, señor Ismodes? Un gusto reencontrarnos. Muy buenas noches, Enrique. Un gusto también. ¿Cómo se ha desarrollado este foro y cuáles son las conclusiones en términos de el futuro inmediato de la minería en el país, sobre todo pues como contraposición a un apocalipsis económico que se vive hoy en día pues en todo el mundo, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente, no solamente la situación hoy tan difícil que nos toca vivir y que nos hace repensar las cosas para mejorar y estar mejor preparados a futuro en esta situación tan difícil que estamos viviendo, sino también es algo que venimos viendo ya de un tiempo atrás, cómo existen pues diversas preocupaciones alrededor del desarrollo de la minería,
y que de alguna manera, en algunos casos, han generado ciertas situaciones en donde no se han avanzado con proyectos, ¿no? Y en realidad esto es algo que hay que reflexionarlo en su conjunto, porque no se trata de una solución inmediata en el corto plazo. Se trata de empezar a trabajar con una claridad en cómo este aprovechamiento de nuestros recursos naturales, como este caso es la minería, realmente pueden contribuir con el desarrollo de nuestro país y desarrollo de los territorios donde se desarrolla la actividad. Entonces hay que reflexionar en esa idea y un poco y cambiar el enfoque. El enfoque en realidad es el desarrollo. Y en ese desarrollo, ¿cómo podemos atender esas necesidades de ese desarrollo? Entonces, empezar a planificar el cierre de brechas, ¿no? La mejora de salud, que hoy día realmente hemos visto cómo se ha hecho visible y latente las necesidades que ya sabíamos que venían arrastrándose de años anteriores. Entonces, identificar qué necesitamos para empezar a cerrar brechas, ponernos plazos en ese cierre de brechas y luego preguntarnos los recursos para poder atender esas brechas sociales, para mejorar también actividades productivas de otros sectores, de dónde van a provenir. Y ahí es donde tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que ver cómo nuestros recursos naturales que nos da nuestro territorio, nos da nuestro país, pueden ser una solución o al menos parte de esa solución de lo que se está necesitando. Entonces, esta reflexión lo que nos hace ver es que es muy necesario empezar a hacer visible cómo los recursos naturales, en este caso la minería, pueden contribuir con ese desarrollo que necesitamos en nuestro país. Y como digo, estar mejor preparados a futuro frente no solamente a situaciones de crisis como la que vivimos hoy día, sino también mejorando nuestra educación, generando más inclusión con los niños y los jóvenes en todo el territorio de nuestro país. Entonces, si empezamos a hacer más visible cómo se están aprovechando estos recursos minerales, por un lado, pero también, evidentemente, cómo se están cumpliendo los estándares ambientales, cómo se están cumpliendo los compromisos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar todos juntos para poder empezar a crear este consenso de cómo debemos trabajar en este aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro país, ¿no? ¿Cómo? Que no Sí. solamente, evidentemente, es minería, también estamos hablando de gas, estamos hablando de recursos forestales, ¿no? Estamos hablando de nuestra pesca. En realidad estamos hablando de nuestros recursos naturales, pero sin duda la minería, y lo ha demostrado, digamos, en los últimos 20 o 30 años, con el incremento importante de precios, ha aportado muchos recursos. Parte de los recursos justamente, por ejemplo, que hoy ya nos permiten hacer frente a la pandemia, que son nuestras reservas internacionales, gran parte de esas reservas internacionales han provenido de nuestra minería. Ahora, pero Entonces, acá cómo hacemos, nuevamente... señor Ismodes, para un poquito cambiar el debate, el discurso? Porque efectivamente todo lo que nos está diciendo es cierto y está la evidencia de esos miles de millones no invertidos de canon, de sobrecanon, pero la minería sigue siendo pues un factor, digamos, generador de conflicto, controversial, ¿verdad? ¿Cómo hacer para cambiar de alguna manera el debate? Bueno, pienso que lo que hay que empezar a trabajar son como ciudadanos, en conjunto, con autoridades, con las universidades, empezar a ver que cada quien cumpla su rol, ¿no? Entonces, el rol, por ejemplo, de las empresas es darle valor a un mineral que está en el subsuelo y que tiene que encontrarlo primero, procesarlo y venderlo. Entonces, ahí hay un rol, por ejemplo, que lo compete a las empresas, así como desarrollar esa actividad con altos estándares de cuidado ambiental, de relacionamiento social, cumpliendo la normativa, cumpliendo sus compromisos, y entonces ese rol hay que hacerlo visible, cómo se está desarrollando ese rol en la actualidad. Lo mismo con el rol del Estado, con el gobierno, a los tres niveles, cómo se están generando los recursos, o sea, esos recursos que se generan, cómo se están invirtiendo en los proyectos
en el cierre de brechas, cómo nos estamos preparando, que esos recursos no regresen al Tesoro Público, que se invierte solamente el 50% o 60% en el año. Fíjese, vamos a hablar, por ejemplo, de Arequipa, que es la región más afectada con la pandemia. El 80% de hospitales en Arequipa, según el propio MINSA, reporte enero de este año, están en una mala situación. Y lo mismo los centros de salud, ¿no? El último año 2019, más de 1.000 millones de soles han regresado al Tesoro Público porque no se invirtieron. Entonces, tenemos que también hacer visible ese rol para que los ciudadanos, no se trata de cuestionar en el pasado, se trata de ver cómo construimos un mejor, un espacio para poder hacer visible esta situación y que los ciudadanos apoyemos a nuestras autoridades para que cumplan con el rol que les corresponde. Entonces, el espacio que mencionaba usted al inicio de esta entrevista, que se llama el Foro de Minería y Desarrollo, ¿no? Es una contribución, un aporte que estamos trabajando desde la sociedad civil justamente para empezar a hacer visible estos roles y empezar a intercambiar con los ciudadanos conocimiento, información, posiciones, y empezar a construir estos consensos que necesitamos para poder realmente poner la atención a donde corresponde, que es el desarrollo gracias a nuestros recursos naturales y en este caso a la minería. Entonces, este foro de minería y desarrollo, que lo pueden participar, hoy día empezó el primer día, mañana es el segundo día, entre 8 de la mañana y 11 de la noche, todos, es un foro abierto, en donde el ciudadano de a pie entra, opina, da sus comentarios y con colaboradores expertos en los temas que se van opinando, se informa, se intercambia ideas y al final de este foro, que son 2 días, vamos a ver si se necesita ampliar, vamos a llegar a conclusiones y vamos a elaborar propuestas. Bien. Y esas propuestas les vamos a hacer seguimiento a través de este mismo foro y los ciudadanos van a poder ver cómo van avanzando las conclusiones y las propuestas a las que se ha llegado. Entonces, es un granito de arena que estamos poniendo para nuevamente trabajar en esa visibilidad y poder ver los roles que se cumplen. Pero muy importante que va a haber un aprendizaje bidireccional, ¿no? Entonces, no solamente, estamos a un lado los que consideramos que entendemos y conocemos muy bien el sector minero y nadie más lo conoce. No, hay que escuchar a los ciudadanos. Hay que escuchar, hay que conversar, hay que interactuar. Y en base a esa interacción, poder construir propuestas que nuestras autoridades tengan que cumplir. Perfecto. Por lo que es parte, que está surgiendo de un consenso. Perfecto. Entonces, empezando a trabajar así, consideramos que a futuro vamos a estar creando las bases, ¿no? Y fortaleciendo las bases para que este desarrollo de nuestro país tenga mayor continuidad también, porque lo que suele ocurrir cuando hay cambio también de autoridades es que cuando uno ha puesto una dirección en el desarrollo, el cierre de brechas, etcétera, entra la nueva autoridad y lo que se estaba haciendo simplemente borrón y cuenta nueva. Entonces, retrocedemos cada vez que hay cambios de gobierno. Entonces, los ciudadanos tienen que estar atentos y van a poder estar atentos a través de conocimiento de información para poder avanzar y no retroceder. Muy bien, muchas gracias Francisco Ísmodes, suerte en este evento, entonces que continúa mañana, todavía pueden inscribirse. De inmediato yo le doy el pase, ¿verdad? Le doy el pase a mis amigos Carolina Salvatore y Robert Malca, hincha virtual. Yo de ustedes, amigos, desde acá me despido y les deseo un excelente fin de semana. A varios metros de